¿Cómo están? ¿Cómo están? Daniela Flores Boom por acá, terapeuta transpersonal, comunicadora del bienestar. Otro martes más en este espacio que queremos más y más desde Chile para el mundo, con diferentes temáticas para ustedes que son temáticas para el bienestar, temáticas con entrevistas también a distintos profesionales del área de la salud. También hemos estado con tu abogada responde.cl conversando temas laborales, y hoy día voy a conversar con Pablo Fuente, que es nuestro psicólogo, y haciendo un enlace también siguiendo la temática de relaciones saludables y en ciertas ocasiones lo necesario que es aprender, por lo menos lo que a mí me toca en consulta, aprender a colocar límites, sobre todo en el ámbito laboral, cuando afecta nuestra salud, incluso pone en riesgo tal vez nuestra integridad y nuestra vida, por todo lo acontecido también con los mineros en Teniente. Y también tanto a Pablo como a mí nos toca mucho en consulta ver este tema de los límites, por eso que lo quisimos tratar hoy día. Así que le voy a dar la bienvenida a este espacio, porque vamos a conversar hoy día, vamos a continuar en temas de las relaciones saludables, pero específicamente de cómo poner límites. Ahí. ¿Cómo estás, Pablo, querido? Hola, hola, ¿me escuchas? ¿Te escucho bien? Hola, Daniela. Buenas noches a todos. Gracias por la invitación nuevamente. Oye, un gusto de tenerte acá en este espacio, te queremos más y más. Pablo Cotillo, nuestro psicólogo. Hoy día vamos a continuar con la temática de relaciones saludables, esto de cómo establecer estos vínculos, pero vínculos saludables, Pablo, con nosotros mismos, porque en el ámbito laboral y personal nos cuesta mucho colocar límites. Y Mm, yo creo que es súper atingente conversarlo, porque en algunas ocasiones el no poner límites afecta a nuestra salud, ya lo que hemos visto en el caso de los mineros también, esta, este accidente terrible que enluta el mundo de la minería y hace también remecer un poco y preguntarnos hasta dónde y cómo decir que no cuando siento que está en riesgo mi integridad física, mental y, y cómo hacerlo, porque ellos informaron, aquí a las personas que atienden y a mí también me dicen, oye, ¿cómo coloco el límite de mi jefatura sin ese miedo a que me despidan? sí, es súper complejo porque atraviesa desde lo legal hasta las relaciones interpersonales y pone, diríamos, en jaque nuestras habilidades para poder no solamente poner límites, sino que también tener un adecuado juicio de lo que estamos viviendo y de lo que es realista pedir o no. Claro. Entonces ahí, desde lo estructural, lo más importante es estar asesorado, diríamos, legalmente. De tener más o menos una idea de en qué organización estoy, cuál es la estructura formal de la organización en la cual yo estoy, si hay canales regulares para hacer denuncias, si hay canales establecidos donde yo pueda manifestar mis preocupaciones como trabajador, ya sea recursos humanos o personal, como se le dice hoy en día, o en los mismos sindicatos. Siempre buscar apoyo de las instancias dentro de la organización que me pueden hacer sentir un poco más informado. Ese es el primer punto. Como primero que todo, también un poco, Pablo, darnos cuenta de que efectivamente está en riesgo nuestra salud, nuestro bienestar, que eso es por un lado como nuestro bienestar psicológico, emocional, pero cuando llega esta integridad física, claro, hay conductos regulares, pero cómo la persona puede hacer darse cuenta, si sabéis qué, aquí algo está pasando y no está bien en nuestra organización. Sí, es indudable de que siempre hay algún tipo de alerta o de situación que nos
saca un poco de la sensación de seguridad. ¿Ya? Y aquí hay varios elementos. Primero, estar siempre alerta a la sensación que uno tiene como corporal, emocional, de raciocinio, de la seguridad que estoy teniendo ahora. Y eso tiene que ver con el cuerpo. Muchas veces no estamos conectados con el cuerpo, entonces corremos una serie de riesgos de los cuales no estamos conscientes. Desde cruzar la calle a mitad de cuadra, sin mirar bien, o cruzar en un semáforo mirando el teléfono y cruzando porque veo de reojo que las personas que van al lado mío están cruzando, yo cruzo y a lo mejor estamos en rojo todavía y son personas que se adelantaron. Entonces hay que partir por el entrenamiento de estar alerta a las señales que el propio cuerpo me está dando o mi propia percepción, de saber dónde estoy, lo que me rodea. También a nivel emocional, cuando uno en una dinámica laboral se siente un poco intimidado por la jefatura, por un colega, por un compañero, por otro trabajador de otra área que viene a pedir algo. Recurso humano, tal vez. Pero antes le llamaban recurso inhumano y yo siento que como que no ha cambiado mucho tampoco. Cada organización tiene ciertos estándares para ir mejorando en ese tipo de dinámica, ¿ya? Y hay ciertas formalidades también que deben tener. Pero está la inspección del trabajo también como otra instancia para pedir ayuda o información. Yo creo que lo más importante es partir informándose. Cuando uno siente que en términos emocionales o de la dinámica laboral está percibiendo que algo no le hace ruido, no se siente cómodo, y ahí reitero la importancia de estar atento a lo que yo voy sintiendo. Si cada vez que viene, no sé, un colega de otra área, me empiezo a sentir nervioso o nerviosa, incómodo, algo está pasando ahí. Quizás que no me está dando las instrucciones claras o me está dando alguna instrucción y yo sé que tanto emocional o físicamente va a estar en riesgo mi integridad, también como detenerse. Claro, y ahí pasamos al otro nivel, que tiene que ver cuando me dan tareas o instrucciones explícitas donde yo siento que no se está resguardando mi integridad física o psicológica, porque puede que te envíen a conversar con tal persona y tú sientes que no estás preparado para esa reunión, no te dieron las herramientas, mira, anda a hablar con tal persona y dile tal cosa, y uno dice, pero ¿en qué escenario le hablo? ¿A qué se refiere con esto? Si me pregunta por esto otro. Entonces pueden ser reuniones a las cuales uno no se siente preparado, o puede ser que en una actividad o en una faena directamente mi jefatura me diga, anda y mueve eso, y a lo mejor supera el peso máximo que yo debería levantar. El ejercicio es estar siempre alerta de cuando yo me siento inseguro, ya sea en la dinámica social, ya sea a nivel emocional, en un espacio laboral donde a lo mejor es cierto que algún compañero de trabajo, alguna jefatura, otro colega me hace preguntas personales más allá de la cuenta o habla de mí, o directamente cuando mi jefatura a lo mejor me pide que haga algo que yo siento que va a poner en riesgo mi integridad física. Ahí hay que estar siempre alerta y pedir el doble chequeo. Hoy en día en la minería, diríamos desde los años 90, que siempre se entendió de que eran punteras en todo lo que es seguridad. Yo no sé si tú te acuerdas, Daniela, en los años 90 que hubo acá en Chile un boom de prevencionistas de riesgo. O sea, yo lo recuerdo acá en la región de Antofagasta. En los años 90 no habían prevencionistas para todo lo que necesitaba la minería que se estaba instalando. Y tuvieron que sacar rápidamente prevencionistas por un tema legales, firmar documentos, checklist, autorizaciones. Pablo, que quiero detenerme un poco, que lo hablamos en un capítulo del Te Queremos Más y Más, que como análisis es súper importante que las personas estemos atentas al tipo de organización que vamos a entrar, cuál es la seguridad, primero que todo, yo entiendo el tema económico, ¿me entiendes? O sea, todos dicen, no, por plata, o sea, sí, pero sabemos que es un importante en la vida, pero no lo es todo. Es como antes de entrar en una organización, antes de postular, como, oye, ¿a qué organización voy a ingresar? Y dentro de las organizaciones ya están las empresas contratistas, entonces
En otros espacios también se da mucho, oye, voy a entrar a tal, no voy a nombrar a tal, tanto empresa Minera. súper Mm. grande, pero resulta que no está contratada por esa empresa, está por una Sí, contratista. correcto. Y obviamente es un tema que hoy en día, de buena manera, me parece, está otra vez en discusión Sí, sobre el alcance que tiene y cuán regulado debiese estar de mejor manera, porque ya están reguladas las empresas contratistas. Incluso en última instancia el mandante sigue siendo responsable. sí, pues. Es que Eh, a eso voy, que sí, igual uno tiene que estar atento en este ingreso a una empresa que tú vas a pasar gran parte de tu vida laboral, y que también se mezcla lo personal, porque no somos seres que estamos digregados. Es sí, y además importante. siempre estar consciente de que es una decisión personal entrar o salir. Eh, Aquí en el mundo, en términos puntual, acá en Antofagasta o la región de Antofagasta, uno escucha personas que dicen, ¿sabes qué? Yo nunca voy a entrar a la minería porque por muy buenas condiciones que me ofrezcan, yo siempre voy a correr un riesgo de exponer mi vida y no estoy disponible para eso. Y de las Entonces, enfermedades también laborales. además de las posibles enfermedades profesionales que uno va a generar, los temas de salud, los temas de subir a la altura. Tenemos en la región de Antofagasta, especialmente en Iquique también, tenemos mineras que están a casi 4.000 metros de altura o más. Claro. Entonces, hay todo un tema de estar siempre consciente de los pros y los contras, como tú bien dices, a qué organización voy a ingresar y cuáles son las condiciones que me van a demandar a mí, no solamente como persona, sino que a mi familia. Voy a estar ausente Pascua, Año Nuevo, cumpleaños, voy a ¿Te estar acuerdas a bueno, 200 nosotros metros de distancia, nos kilómetros. conocemos hace muchos años, más de muchos años, y estuvimos haciendo Sí, capacitaciones en las mineras en el norte, cuando yo vivía en el norte, yo estoy en Santiago ahora. Entonces conocemos el ambiente minero en capacitaciones de todo lo que era habilidades blandas. Pablo hacía todo lo que es autocuidado y yo hacía comunicaciones, levantamiento de sí, información. Entonces, el tema un poquito que estamos tocando hoy día es algo conocemos. Entonces, se transforma en esto de la familia acordeón, ¿te acuerdas? 4x4, correcto. 7x7, 10. Y Entonces, en el fondo son situaciones que se van naturalizando, pero tienen un costo. claro. Tienen un costo familiar, tienen un costo en las parejas. Inevitablemente, cualquier cosa que estamos analizando desde este punto de vista, es necesario incorporarlo como parte de la lógica de entender de que uno cuando va al trabajo no gasta necesariamente tiempo, sino que gasta vida. Entonces, una pregunta interesante es ver cuánta vida me va a quitar este trabajo. ¿Cuántos años de vida, cuánta salud me puede quitar este trabajo? Salud mental, salud emocional. ¿Te fijas? Entonces, ahí hay una lógica de entender la vida como algo tan preciado que es justamente lo que no puedo poner en juego por el tipo de trabajo al cual yo pueda acceder por otros beneficios externos que pueden ser súper legítimos. Sí, Pero siempre hay un costo familiar, personal, de redes sociales, de salud y en definitiva de vida. Hay trabajos que te acortan la vida. sí, sí, Incluso sí. más allá de la minería, por ejemplo, en temas de profesionales de la salud que trabajan, por ejemplo, en urgencia. Llámese enfermeras, médicos de urgencia, que Todos trabajan estos mucho tiempo, muchos años, que trabajan por turno y también de noche. Tienen turno, el cuarto turno, día, noche, libre, libre. Y así, que en pandemia estuvieron a veces repitiéndose turnos cada tres días seguidos trabajando. Eso tuvo un costo familiar, de pareja, hubo separaciones, hubo quiebre de salud de las personas. Entonces, la organización, con todo lo estructurado que puede estar y todas las normas que podamos tener como país, nunca va a tener como 100% la prioridad tu salud física y mental o tu esperanza de vida. Siempre hay que tener ese criterio de realidad. La organización también tiene ciertos objetivos que tienen que ver con ser productivo, con generar riqueza. Entonces, obviamente,
de una u otra forma pasa a un segundo plano la persona, el humano. Entonces, uno tiene que tener esa conciencia de cuánta vida me puede costar, cuántos años de vida me puede costar, porque estos profesionales de la salud a veces hay estudios que dicen que viven entre 3, 5 o hasta 7 años menos que lo normal, que el resto de sus pares. O sea, yo me quiero morir 7 años antes por el trabajo que estoy teniendo ahora. Es una Lo que pregunta pasa es que legítima. la primera reflexión que uno podría hacer, porque aquí no hay un debería, porque es un tema tan personal, de que en qué institución en el fondo yo quiero trabajar, y esto de, claro, como bien dices tú, cuál va a ser el costo personal, cuál va a ser el costo familiar, y sin lugar a duda, esto de el decir que no, o sea, ya nos cuesta colocar límites, ya nos cuesta decir que no, entonces es como súper complejo y un desafío constante el estar como en conciencia con tu cuerpo, con tu bienestar, de decir, ¿sabes qué? Esto no lo voy a hacer, no porque no es parte de mi responsabilidad, sino porque estoy sintiendo que estoy en peligro. Exacto, y ahí efectivamente son las instituciones superiores o las regulaciones, las normativas que debiesen avanzar un poquito más, porque no vamos a decir que estamos en los años 70 en eso y se ha avanzado mucho en regulación, pero sí hay que avanzar un poco más en formalizar de mejor manera cuáles van a ser los criterios en los cuales hay un margen de libertad en que un trabajador diga, sabes que esto no estoy seguro de que sea adecuado para mí, me hace un poco de ruido, siento que no es seguro, me gustaría pedir otra opinión, me gustaría que estuviera acá, no sé, el prevencionista principal para que él dé el visto bueno, o preguntarle a otra persona. Debiese estar quizá un poco más formalizado, aunque en teoría se podría, el que uno tenga ciertos reparos a una función, una tarea que se le está encomendando. ¿Te fijas? Atendiendo la propia percepción de... Porque aquí se mezclan los procesos. Tú dices, y esto es un tema bien delicado, yo creo que tenemos que trabajarlo con alto respeto, con alto delicadeza. Pero ya hay una discusión entre lo que decían los instrumentos, los sismógrafos, y todo el aparataje que efectivamente sí está. En minería, y especialmente en las minas bajo tierra, hay una serie de instrumentos de punta, de alto nivel tecnológico. Eso es una realidad. Y en esta situación, más encima tenemos quizás como un elemento de mayor complejidad que hubo un sismo. Porque si no hubiese ocurrido un sismo, quizás todo estaría más enfocado por una línea. Pero ocurre un sismo. ¿Te fijas? Y como somos un país sísmico, un sismo produjo esto. Pero choca esa mirada con algunos relatos de personas que estuvieron ahí y dijeron, la montaña habla, la montaña estaba llorando, estaba lagrimando, estaba dando señales. Eso, que parece como mito o lenguaje popular, hay que aterrizarlo a una formalidad. ¿Cuál es el espacio estructurado para decir esa sabiduría popular del minero, del viejito, que lleva 15 años y conoce cuando la roca tiene un ruido especial, es distinto al otro ruido? Entonces, ¿cómo juntamos esa sabiduría popular con los instrumentos de primer nivel tecnológico? Justamente ahí está la brecha, de saber quién tenía la razón, entre comillas. Sí, es bien, es delicado y también desafiante, no solamente para el mundo de la minería, sino para otras industrias de tus pacientes o en el caso de las personas que yo atiendo, que a mí me dicen, me cuesta decir que no porque tengo miedo a que me puedan despedir. Entonces yo de repente me agarro la cabeza y le digo, ¿sabéis qué? Y por eso las entrevistas Tu Hogar Responde.cl, que hemos hablado de la ley Karim, también algunos temas de maltrato, etcétera, etcétera. Pero yo digo, mira, primero tenés que informarte porque no es llegar y despedir a una persona. Es cierto que no están contratando a la persona,
Están contratando a la labor que hace la Daniela, a la labor que puede desempeñar Pablo. Ellos están viendo eso. Y yo le digo, tú no eres amigo de la Sí, empresa, no eres familiar, y lo hemos conversado, no eres familiar de la empresa. Y esto de colocarse la camiseta, ok, haz bien tu trabajo. O sea, cuando a ti tienes tu descriptor de cargo, te hacen tu evaluación de desempeño, a mí me medían por cuántas notas yo iba a sacar cuando estuve trabajando en una empresa X, cuántos reportajes yo hacía. Y entonces, yo les digo, lo primero es informarte y aprender a decir que no cuando corresponde. Entonces, tú como psicólogo, eh, les podrías recomendar a las personas para empezar a aprender a decir que no. Cuando bueno, siento que está en riesgo mi parte emocional, cuando siento también que ya no estoy seguro o segura en ese espacio de trabajo en que estoy. sí, yo creo que es fundamental un elemento que mencionamos recién y es primero que nada estar informado. Uno mismo como trabajador ser responsable de la persona que yo expongo cuando hago una labor. Yo como persona expongo mi ser, mi integridad física, mi salud mental, expongo a mi familia a que eventualmente se queden sin mí. Si yo no parto por ser responsable de cuáles son las condiciones de riesgo, cuáles son las leyes, las instancias formales dentro de la institución, ya sea personal, ya sean otra jefatura, ya sean incluso colegas que me puedan decir, oye, esto no corresponde, que lo hagas tú, no te deberían haberlo pedido a ti. Eh, Hay No es parte de redes, tu competencia, no es parte de tu expertise. exacto. Y eso incluye que yo revise mi escritor de cargo y mi contrato laboral. Y puede que ahí ya encuentre algunas respuestas para decir, ¿sabe qué? Me está pidiendo esto, pero mi contrato no dice que yo tengo que manejar tan maquinaria. Sabes tú, Pablo, que conversábamos con Patricia de todohogarrestante.cl y que ella ve, obviamente, en muchos casos laborales, me decía, Dani, ¿sabes qué? Hay gente que firma sin leer el contrato. Yo le dije, te creo, Exacto. firma sin leer Claro, el ese es contrato. un elemento principal de la autogestión, de la responsabilidad, del autocuidado. Eso es parte del autocuidado, que yo sepa bien lo que estoy, incluso cuando uno pide un crédito o cuando uno se va a casar o lo que tú quieras, siempre leer la letra chica, como se dice, para estar bien claro de lo que me pueden llegar a pedir o exigir. Y, Pablo, dígame, discúlpame, ya que hablaste del tema del autocuidado, yo te pregunto el por qué nos cuesta cuidarnos tanto. Porque mira, en yo me general, dedico a la parte laboral, sí, es un área de mi vida, aquí no es salud, dinero y amor. Hay como dos aspectos de uno, pero en casos puntuales, ¿por qué nos cuesta cuidarnos tanto? Lo hago como en general la pregunta, ¿por qué no cuesta? Porque no hemos aprendido. sí, ahí va un poco la respuesta. Piensa tú que el individuo nace en una sociedad a la cual se va adaptando y va aprendiendo a funcionar y necesita tratar de funcionar lo más adaptativamente posible Y en para no comunidad, poner para no siguiendo. ponerse en riesgo, ¿cierto? Entonces, la primera sociedad es mi familia, mis papás, mis abuelos, mis abuelas, mis familiares. Y esa es la mini sociedad en la que el niño empieza a decir, a ver, encajo, no encajo, cómo puedo hacerlo para estar bien. También tiene necesidades básicas de dependencia, de abrigo. Entonces el niño de una u otra forma se termina adaptando, termina tratando de articular estrategias, herramientas, una personalidad para ser lo más adaptativo posible para que el sistema le brinde lo que él necesita para sobrevivir. Eso como resumiendo bien la historia. Pero eso nos lleva a aprender ciertos códigos. Uno de ellos es cómo nos valoramos. Entonces, aquí viene un poco el concepto de autoestima. Si yo empiezo a escuchar ¿Cómo de que la sociedad, valoro emocionalmente, psicológicamente, cómo valoro mi vida?
Exacto, ¿cómo aprecio mi existir? Solo porque el valor no tiene, algunas personas dicen, ¿cómo me valoro? La parte económica del tiro, la parte de la materia del tiro. Tal, exacto, y esas distinciones son necesarias para darme cuenta de que a lo mejor de chico a mí me enseñaron a que era valioso si era el más inteligente de la clase, si era el que más callado estaba en la clase, porque al menos hace 30 años atrás, ahora no sé si ha variado mucho, pero el mejor estudiante era el que estaba en silencio, el que no Que me- interrumpía la clase, el que estaba quieto, ¿te fijas? O sea, el que pasaba desapercibido, pero además que era inteligente y sacaba buenas notas. Entonces son lenguajes paradójicos que nos va lanzando la sociedad y tú aprendes de pequeño a sentir que tú vales en tanto, tienes cosas, logras éxitos materiales o externos y no por lo que eres. Aprendemos a rechazar nuestro cuerpo con estos cánones de belleza. sino por lo ¿Te que fijas? haces, En- por eh, cómo te en- adecuas al entorno. Exactamente, aprendemos esos códigos. Entonces, no nos enseñan de pequeños al autocuidado. No nos enseñan de pequeño a valorar nuestra integridad física, por ejemplo. A no correr riesgos. Porque tú dices, oye, ¿por qué hay tanta gente que cruza la mitad de la calle o cruza en rojo y se expone innecesariamente? O ahora que tuvimos el tema de O acá en tsunami, Santiago ¿cuánta andan gente iba a la playa? claro, o acá en Santiago andan en esos monopatines sin casco o O en de dos. bicicleta, exacto. O acceso a velocidad con alcohol en el cuerpo, conduciendo. ¿Por qué incurrimos en conductas de riesgo? Porque, bueno, es difícil generalizar, pero a veces son conductas autodestructivas, Sí. a veces hay un tema de... Y lo segundo es porque no hemos logrado instalar conscientemente lo que estoy corriendo el riesgo de perder, que es mi integridad física, que es mi salud, incluso el sufrimiento de mi familia. Si a mí me pasa algo, yo creo un ejercicio interesante, si a ti te pasa algo, si tú te mueres hoy día por cualquier eventualidad, sea tu culpa o no, te cae un rayo, no sé, ¿cuánta gente va a sufrir? Ahora que estamos viendo estas tragedias, ¿cuánta gente va a sufrir? Te va a echar de menos, va a estar mal el resto del año, va a tener que hacer un duelo, o quizá alguno nunca se va a recuperar de tu pérdida. Entonces también hay que cuidarse porque le hago un daño a mis seres queridos siendo irresponsable andando en moto sin casco y adelantando vehículos y teniendo un accidente o lo que sea el riesgo que yo corro. Yo coloco de repente un ejemplo que es bien así, pero hay que como un poco graficárselo a algunas personas y digo, ¿qué pasa si tú te mueres hoy día? Y ahí quedan como Dani, pero ¿qué pasa? Porque cuando uno Ujú, se enferma, yo le digo, cada uno con su creencia, le digo, mira, cuando uno se enferma, uno está solo y con Dios, en el fondo, porque las ujú. reflexiones empiezan de manera interna, sea lo que sea, una enfermedad física, algo emocional, mental, y ahí como que la gente hace como que siempre la reacción es como no me lo he puesto en ese lugar. Sí, lo que pasa es que la muerte tiene eso que, y a veces es quizás cuestionable decirlo así, pero a veces la muerte es lo único que nos va quedando para despertar. Porque vivimos Mira, tanto en cuentos de hadas, en tanta fantasía, incluso pensamiento mágico, que a veces enfrentar la muerte es lo único que nos aterriza y no, como que nos abofetea. sí, yo no sé si tú, Pablo, yo sí. No sé si tú has conversado con la muerte en algún momento de tu vida. A mí una vez me hicieron esa pregunta. Y yo le digo, sí, en Sí, varios momentos de mi vida he conversado con la muerte. sí. Puede ser Pero no una para conversa, otra conversa, pero es no complejo. es fácil, No es fácil. no O conversa sea, fácil por... mm, uno, perdón, uno puede conversar con la muerte a través de alguna enfermedad de uno, a través de alguna enfermedad de un amigo, una amiga o de un familiar, o eh, en estos procesos tan duros que es cuando ya nuestros seres queridos no están en este plano terrenal.
Sí, y con las distintas formas de morir. Un fracaso matrimonial es una muerte. Se muere algo de mí, se muere un pasado, se muere una historia. Cuando uno fracasa en lo laboral, cuando uno fracasa en otros proyectos que tenga, algo de ti deja de existir. Entonces hay que hacer un duelo. Hay que hacer un duelo. Y a veces en la vida, uno a pesar de que hace todo bien, te puede salir todo mal. Porque no es una película de Hollywood. No tiene siempre final feliz la vida. Y a veces tú eres súper buena persona y te pasan todas las cosas malas. Y lo tenemos Bueno, ahora en el ejemplo de las... buenas personas no necesariamente les pasan cosas buenas. Eso es parte de un poco el azar de la vida, pero también hay una reflexión social que hacer, ya que es pertinente, no sé si en este momento, pero también darnos cuenta de que hay sociedades que están diseñadas y perpetuadas para que a personas que no hacen muy bien las cosas les vaya mejor que a otras. Eso es justicia social, y ese elemento es importante reflexionarlo permanentemente, porque si no nos vamos acostumbrando, y para algunos estamos en un proceso de descomposición social, de descomposición de la política, que es un gran tema para verlo más adelante quizá, donde hay una crisis de líderes, donde los líderes de ahora pareciera que no nos inspiran, sino que nos intimidan. El mejor líder ahora es el más violento, más agresivo, el que intimida más. Ese es el tipo de liderazgo que se está imponiendo para muchos como lógica en el mundo. El que hace bullying, el que intimida, el que te amenaza, que te va a hacer algo por las redes sociales, que te va a denostar, que te va a sacar una situación incómoda. Entonces te acallan, ¿me entiendes? Esa reflexión es muy pertinente, porque eso ya no es la vida. Yo muchas veces, es duro decirlo, pero eso no es Diosito. No, es que Diosito, no, esa es la sociedad que hemos construido y que estamos perpetuando cuando validamos el liderazgo violento, agresivo y la resolución de conflictos de manera violenta. Que lo tenemos en los colegios, por ejemplo, que los adolescentes no han incorporado la resolución de conflictos de manera pacífica y desde el diálogo, porque es más exigente en todo sentido, incluso a nivel intelectual. Porque argumentar, pensar una forma de argumentar para convencer a un otro es mucho más exigente que empujarlo y pegarle un combo. O burlarse de él por Instagram. O hacerle ciberacoso para destruir al otro. ¿Me entiendes? Entonces el camino fácil, ojo, es importante ver que se perpetúan las prácticas sociales. ¿Me entiendes? Entonces hay una necesidad importante de reflexionar de manera permanente sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo, que se construye a partir de los relatos que nos estamos teniendo, como nos contamos el cuento y la historia. No, si en Chile son así las cosas, es un cuento. Y segundo, con nuestras prácticas, ¿qué hacemos después? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Es que es indudable que nos va pillando eso. Nos va pillando de cierta forma. La desesperanza, de la esperanza y la desesperanza, de que las cosas son así nomás. Por eso es que es importante que cada uno que está escuchándonos o viéndonos, que se pregunten en qué tipo de organización estoy, con quién me estoy rodeando, me estoy sintiendo bien en este espacio laboral, porque uno cuando está en un trabajo, la tendencia, siento yo, y acláramelo tú, es como que hay personas que no ven más allá de la puerta. Es como, veo esto nomás, teniendo todo un mundo de posibilidades, teniendo otras opciones. Yo también soy de la creencia que uno tiene que buscar las oportunidades. Claro, entiendo que no todos tienen los mismos, el mismo carácter, la misma energía, pero hay que preguntarse, sobre todo para los más jóvenes, en qué tipo de organización quiero estar. Y hoy en día también, que hay tanto emprendedor,
preguntarse también la vida que quiero tener como emprendedor, porque son cosas que a veces no se plantean. Somos una sociedad que sobreidealiza ciertos conceptos y no aterriza bien los costos, como hablamos al principio. Y parte del autocuidado es decir, yo quiero emprender en esto, pero ¿qué va a significar para mí también emprender en esto? O sea, porque no se sabe el costo, por ejemplo, de los emprendedores que tienen que estar todo el día, en el día y noche en el negocio. La única diferencia es que es tu empresa. No le trabajas a otro, trabajas para ti mismo o para ti misma, pero es 24/7. Exacto, entonces también no tienes vida, no tienes familia, no tienes pareja, también te expones a otros riesgos. Si tú tienes un negocio en la calle, hay un montón de riesgos que son de la calle. Entonces, eso es parte de la variable. O sea, debiese estar en todos los proyectos que yo tenga, en términos laborales, profesionales, de realización profesional, en todos esos proyectos, una de las variables de análisis tiene que ser cuánta vida arriesgo en este proyecto. Si te fijas, eso no está. Al menos uno suele no verlo. Uno evalúa el trabajo si por las lucas, por la proyección profesional, por las condiciones laborales, en general, por estatus incluso, pero no evalúa la vida que voy a arriesgar. Estatus, ¿no? Si estoy ahí, pero no te pagan ni uno, te pagan poco. Tal cual. Entonces, el autocuidado tiene como base que a lo mejor incluso para algunos el primer escalón es cuánta vida yo arriesgo en este trabajo. Eso es como la ¿cuánta primera salud? pregunta. La primera. O sea, si estamos desde el autocuidado, Sí. yo debiese plantearme cuánta vida arriesgo, cuánta salud arriesgo en este trabajo. Y ver con quién más estoy. Porque algunos dicen, no, es que yo soy soltero, no tengo nadie, no tengo hijo. Puede ser un criterio, pero es tu vida. También es tu propia vida. Y en el fondo, de una u otra forma, no hay que menospreciar mi vida porque no tengo hijos. Porque yo mismo soy soltero. ¿Te fijas? Eso también es una desvaloración de mi propio existir, que ya es un milagro, diríamos. El que yo esté vivo y sea yo el que soy yo ahora ya es algo que celebrar, algo que apreciar, que cuidar. Un milagro, por llamarlo así. Esa es como la conciencia, que estamos en una sociedad que no nos cultiva el tener bien a flor de labio, bien anclada en nuestra conciencia. Estamos muy dormidos todavía a muchas de estas tomas de conciencia, entonces funcionamos por inercia, nos subimos poco menos que la micro que pasa nomás y funcionamos por piloto automático, por guía de masa. Entonces es importante pensar qué estoy haciendo con mi vida. Ojalá todos los años, a fin de año, todos hagamos un examen de conciencia y decir, ¿qué hice con mi vida, con mi salud este año? ¿Cuántas veces fui al gimnasio? ¿Cuántas veces fui a correr? ¿Cuántos días comí una ensalada en vez de una comida chatarra del mall? Llevar la cuenta, ya si uno se impacta. Yo recomiendo mucho tener un calendario y ahí anotar con colores, incluso con plumones. Yo que soy profe universitario siempre ando con plumones, entonces uno tiene plumones rojos, verdes, azules, y en los calendarios uno coloca, o sea, hoy día lunes almorcé un montón de cosas, pero me comí una ensalada, ok, circulito verde. Y así uno saca la cuenta. Hoy día caminé 10.000 pasos, que fue, no sé, tantas horas caminando, un ticket azul, y después fue durante el mes. Y a veces uno se da cuenta que ni siquiera dormí 7 horas todos los días en las últimas 2 semanas. Dormí 5 o 6 horas. Es importante llevar un registro. Yo soy de la idea de que uno siempre tiene que tratar de llevar ciertos registros para tener una conciencia clara de lo que uno hace. Porque muchas veces en consulta, en terapia, uno le pregunta cosas a las personas y dicen, sí, yo duermo bien. Pero uno le pregunta, ¿cómo duermes tú? ¿Cuántas horas de sueño? Y dice, no, sí, yo duermo como 7, 8. Y después empieza a sacar la cuenta, bueno, ¿y a qué hora te acuestas? No, me acuesto como a las 11. ¿Y a qué te duermes? En realidad como a las 12, 12 y media.
y te levantas a las 6:30, no calzan 7 horas y media, 8. Claro. Ah, verdad, en realidad estoy durmiendo 6 horas. Horas efectivas. En la que Y tú 6 descansas. horas. Si el descanso del cerebro es fundamental. No es un lujo. El descanso del cerebro también te acorta la vida. Sí, pues también el cortisol, claro, y el cortisol que te hace pésimo para el cuerpo, para todo el sistema. Bueno, el estrés, la comida chatarra, no dormir adecuadamente, aumenta los niveles de cortisol, incluso para las personas que están buscando bajar de peso, el cortisol también se sabe que es un gran antagonista. Entonces, yo creo que como sociedad adolecemos de entregarle a los individuos adecuadas herramientas de reflexión personal en las distintas áreas, sea la alimentación, que aquí alimentación no es un tema que se tome en serio, ¿me entiendes? Desde niños, o sea, han hecho avances, sí, pero falta mucho más, o sea, uno va los fines de semana a los malls y está lleno de comida chatarra. Sí, es increíble. Y eso se lo seguimos traspasando a los niños. Claro, ahora no tienen cajita feliz como era antes, o sea, cambiaron las cajitas feliz como eran antes, pero seguimos alimentándonos pésimos. Somos prácticamente estamos en el top 10 de obesidad infantil a nivel mundial. De hecho, estamos entre los primeros lugares. Y eso no es azar, no es que nos tocó una geografía, como uno dice, no, que Chile tiene una geografía. Eso lo hacemos nosotros todos los días, con la listita que yo te digo del calendario, de decir hoy día comí sano o no. Entonces rojo si no comí sano. Y ahí yo ya sé que hay un elemento de autoestima, hay un elemento de no querer valorarme. Muchas veces nos juega en contra que los seres humanos, nuestra base es ser mamífero, y los elementos centrales de los mamíferos es el apego emocional. Entonces a veces pasamos por malos momentos emocionales, que es muy común. Entonces, como alguien no nos valora, nosotros no nos valoramos. Entonces, como cualquier cosa, no me cuido, no me atiendo, no tomo buenas decisiones. Si te fijas, o sea, a ese nivel llegamos. Sí, a mí me llama mucho la atención en personas adultas que me dicen, no sé poner límite, ¿cómo le digo a mi jefatura que no puedo, o que no quiero, o que no sé? Y él me da miedo. ¿Cómo puedo manejar eso? Mira, yo creo que es importante... Porque yo lo encuentro terrible tenerle miedo a una persona, una jefatura. Para mí Sí, pero ahí hay que analizar si yo tengo miedo porque yo soy inseguro o soy temeroso o tengo cierta inmadurez a la hora de enfrentar a la autoridad, porque estoy enfrentando una autoridad. Un jefe es una autoridad y muchas personas tenemos temas con la autoridad a lo mejor, y entonces hay que analizar, ¿el tema es mío o el tema es del otro? O sea, efectivamente mi jefatura es un poco intimidante, o nos da espacio para este tipo de conversaciones, o yo tengo siempre temor a pedir, a poner límites en general, miedo, como tú bien dices, miedo al rechazo, porque a veces no es miedo a que me vayan a despedir, es que mi jefe se enoje, por ejemplo, es que cambie el clima, antes que pase. Claro, cambia el clima laboral. Es que si le digo esto, son cosas que no pasan, que son irreales, y miedos también que no pueden pasar, porque hoy día hay una ley que te protege. Claro, pero esa formalidad hay que trabajarla, porque como somos mamíferos y lo principal es lo emocional, a veces yo tengo miedo al rechazo. Tengo miedo a empezar a llevarme mal con mi jefatura o con mis colegas si les digo que no. Que me miren feo, que no me miren, que me haga la ley del hielo. Que me excluyan. Somos seres sociales, los mamíferos andan en manadas. Nosotros andamos buscando manadas. Nos duele que nos eche una manada. Me hace mucho sentido, disculpa, me hace mucho sentido con personas que se sienten en conflicto dentro de la organización, y la tendencia
es almorzar solos o solas, para no echar nadie al agua. O no almorzar, Mm. Como ¿te que se fijas? van sintiendo ellos mismos al ser extraños, al tratar de decir que no, al tratar tal vez de poner límites, se excluyen solos y salen del grupo. Sí, es que es una estrategia de salvataje de cierta forma, pero también evidencia la carencia de recursos. O sea, uno debiese ser lo suficientemente adulto para decirle a su colega, a su compañero de trabajo, a mi jefatura o otra jefatura, no me parece la forma en que me está hablando, no me agrada la forma en que usted se está dirigiendo a mí, o no estoy de acuerdo con lo que usted me está solicitando, o no estoy tan seguro de que deba decir que sí a esta solicitud, voy a pedir más información, voy a ir a personal, voy a ir al sindicato, no estoy tan seguro. Eso es como una frase que acabas de decir tú que hay que tenerla presente, es déjame analizarlo, no, porque son como concretizar algunas cosas como para darles ideas, es como deja analizarlo, deja verlo, deja consultarlo primero. Incluso voy a revisar mi contrato, puede que lo que usted me está solicitando no esté en el contrato y puede que sea un error. O sea, hay colegas de trabajo o hay otras jefaturas que no necesariamente saben mi descriptor de cargo o mi contrato, entonces me pueden pedir algo. Yo tengo que decir, ¿sabe qué? Esto no me corresponde hacerlo a mí, le corresponde al colega de la otra oficina, del piso más arriba, del piso más abajo. Entonces yo no me corresponde a mí hacer esta labor. Pero ¿Te mira, fijas? algunos Porque podrían decir acá, ay, bueno, pero es que en términos prácticos eso no es así. Bueno, tú ves cosas prácticas, yo también pues veo cosas prácticas, porque viven todos los días y uno tiene, les da como ejemplos concretos y lo que tú estás diciendo es una buena práctica de decirle, oye, deja verlo, deja analizarlo, te contento más rato. Es como ir dándose espacios primero, siento yo, Pablo, como para pensar. sí, por Sentirlo. supuesto. Cada vez que uno reciba una solicitud o requerimiento de otra institución, de alguna jefatura, de otra jefatura, de algún colega, de quien sea, de un usuario, uno tiene que evaluar en el momento si tiene claro que le compete o no realizar esa labor y si le quedan dudas, pedir tiempo para revisar los antecedentes que sea necesario para antes de dar una respuesta. Es el primer elemento, o sea, antes de decir que no, uno tiene que Ok. decir, tengo que revisar bien esta solicitud para ver si me compete. O puede que sea correcta para mí, pero no tengo las herramientas. Mira ese elemento que aquí viene la capacitación, por ejemplo. ¿Sabe qué? Sí, en mi escritor dice que yo tengo que hacer esta actividad. No sé, hay personas que dicen, oye, pero en tu escritor dice que tú tienes que hacer actividades culturales o sociales en la organización. Entonces, ¿por qué no te organizáis en la fiesta de Navidad? Y tú dices, chuta, sí, como que mi escritor como que calza, pero no tengo las herramientas, no tengo equipo, no tengo gente, necesito una capacitación, por ejemplo, no sé, en cómo hacer, ir a comprar ciertas cosas para una fiesta de Navidad, los contactos para contratar, no sé, una productora. Entonces podría hacerlo según mi escritor, pero en realidad necesito que me capaciten, me den la herramienta para poder hacerlo. ¿Te fijas? O sea, Mm. no es decir no siempre o de la nada, sino que evaluar bien la situación. Mm. Yo creo que una de las cosas principales es lo que conversamos al principio, que es la toma de conciencia de mi vida, o sea, de cuánta vida, como bien dijiste tú, y que uno aprende con el tiempo, y porque estamos en esto también del desarrollo personal, del bienestar, es cuánto me importa mi vida. Yo creo que eso es y Sí, cuánto vida y le voy a dedicar a la empresa o cuánta vida y parte de mi tiempo, del tiempo que
vuelve, la regresa a un ambiente que yo no quiero estar, que me siento bien, que no me energiza, no me empodera. Mira, yo creo que son preguntas bien complejas en el sentido que de una u otra forma nos interpelan a mirarnos a nosotros mismos. Porque cuando tú dices, y es correcto, ¿cuánto valoro mi vida? Quizás es duro mirarnos y decir, en realidad yo parece que no valoro mucho mi vida, porque tomo malas decisiones. ¿Te fijas? Entonces es duro también enfrentar esa realidad y decir, oye, en realidad hace rato que el médico me dice que tengo mal los triglicéridos y yo sigo comiendo manjar, no sé. ¿Cachai? Entonces, también son preguntas que nos obligan a ver nuestro lado oscuro, nuestras falencias, nuestras heridas, nuestras cosas no resueltas, nuestra inmadurez, aunque seamos adultos. A mí no me dicen nada que tenga 18 años o tenga 60 en el carnet, porque la madurez emocional y psicológica tiene otra lógica. Entonces, el desafío es justamente decir... Otra cosa, yo creo que hasta es una cosa química también. Indudablemente que tenemos que preguntarnos cuánto yo valoro mi vida, y ahí si me doy cuenta que no lo estoy haciendo mucho, bueno, o pedir ayuda o tratar de escribir una lista de cosas que yo debería hacer y que serían lo más correcto para mí. Ahí yo coloco como ese concepto, o sea, si yo me doy cuenta que en realidad yo me dejo pasar a llevar, no pongo límites a nadie en general, me cuesta establecer cuáles son los criterios correctos o sanos para mí, entonces a lo mejor debería hacer una lista, hoy día, más ratito, antes de acostarme, de cosas que estoy haciendo mal y debería ser bien para mí. ¿Te fijas? Voy a dejar el pan, voy a dejar la Coca-Cola, o voy a levantarme más temprano o más tarde, o voy a acostarme más temprano. Ojo, voy a dejar el celular o las pantallas por lo menos una hora antes de acostarme. Voy a empezar a irme a bajarme de la micro 3 cuadras antes de llegar al trabajo o a la universidad y caminar 3 cuadras. De vuelta a lo mismo, voy a caminar 3 cuadras y después tomo la micro. Empezar a ver qué cosas puedo cambiar para que signifiquen que alguien valora su vida. Es una pista. Si me cuesta hacer eso, la segunda recomendación es que yo diga, bueno, ¿y a quién conozco que yo admiro que sí se cuida? Pues todos tenemos un amigo o un familiar o un conocido que dice, oye, ¿sabes que esa persona se cuida un montón? No sé, tiene bonito cutis porque se usa crema, no sé, o esta persona... Claro, esta persona es deportista, o esta persona se separó, o esta persona, no sé, dejó el trabajo que tenía porque le hacía pésimo para su salud mental y tomó la decisión. Yo admiro a esa persona. Bueno, a lo mejor pensar, bueno, ¿qué haría esa persona en mi lugar? Y a lo mejor ahí tener otra pista de cómo yo debiese actuar, porque a veces uno dice, oh, es que no sé cómo actuar, qué criterio usar. Bueno, tomar a una persona como referente. Y lo tercero es estar bien informado, desde lo legal hasta lo que me dice mi cuerpo, de temor, de inseguridad, de no me agrada esta persona, este compañero de trabajo, otro colega del otro piso, no me gusta la forma que se dirige a mí, que me trata así, que me hace estos comentarios. Entonces, todas esas alertas hay que tenerlas siempre bien conscientes y buscar la mejor manera de decir las cosas para poder estar tranquilo de que yo dije lo que necesitaba decir, pero sin pasar a llevar al otro, que es lo que se llama asertividad. Y por eso es importante decir, ¿el problema lo tendrá el otro o lo tengo yo? Y tratar de construirlo. Yo siempre recomiendo escribirlo primero, incluso a mano. Recuperar el pensamiento con la mano al escribir. A veces es más pausado, y tratar de escribirlo con bonita letra. Tomarse el tiempo de escribir cómo uno quisiera dirigirse a la otra persona. Y ensayar y practicar frente a un espejo. Yo le digo que sea un guión.
en mi lenguaje. Exacto. Hagamos Muy un bien. guión. Sí, un guión. Un guión. Y ojo, que eso puede ser tema para otra conversa. Cuando uno va a trabajar, no necesariamente tiene que ir como persona. A veces hay que construir un personaje. Ya que estamos hablando de guión, uno construye un personaje. Y ese personaje tiene las herramientas que yo le pueda brindar como persona. O otras herramientas que en mi vida personal yo no ocupo. ¿Tú has escuchado hablar, por ejemplo, de algún artista famoso? No sé, creo que Alejandro Sanz alguna vez lo dijo. Yo soy tímido. Y dice, ¿cómo va a ser tímido? Por lo tanto, Pero que yo me transformo cuando estoy en el escenario tocando la guitarra y cantando. Soy un personaje. Eso es lo que uno tiene que tener consciente de que cuando va al trabajo o va al laboro, también es un personaje. Porque yo no le hablo a mis hijos como le hablo a los pacientes, a los clientes o a los estudiantes, o si soy médico, o si soy jefatura. ¿Te fijas? Porque cumplo otro rol. que tiene que ver con el rol. Y a veces el personaje te protege. Porque desde el personaje tú puedes decir cosas que a lo mejor como persona te daría mucha vergüenza o miedo decir. Pero desde el personaje sí es pertinente hacerlo. Oye, Pablo querido, ya. Vamos a continuar con nuestro Te Queremos Más y Más, que es un espacio de bienestar para ustedes. Estamos con Pablo Fuentes Díaz, psicólogo. Lo pueden buscar ahí a través de su Instagram. Él atiende de manera online, de manera presencial. Todas las entrevistas están en el canal de YouTube. Daniela Flores Abuna ahí para que puedan ingresar y ver las temáticas que hemos conversado con Pablo, con Tu Abogada Responde, con Patricia y tantos más. Pablo, te doy el espacio para que vayamos cerrando. Yo como siento agradecer, Daniel, el espacio. Creo que es muy importante lo que tú haces de difundir, en general, dar información correcta a las personas, ayudarlos a que se cuiden, a que tomen conciencia de la importancia de valorar la vida, a nuestros seres queridos, de siempre tener la idea del crecimiento personal como eje de lo que nos protege con respecto a lo que nos va pasando en la vida. Nos van a pasar cosas buenas o malas, pero el buen desarrollo personal nos va a ir protegiendo o dando herramientas para salir adelante. Así que yo te agradezco este espacio y encantado de seguir participando cuando sea necesario. Vamos a seguir los próximos martes. Bueno, querido Pablo, un abrazo, ahí cariñitos a Antofagasta. Gracias a ustedes también que nos acompañan todos los martes. Yo sé que ven en las entrevistas por la cantidad de reproducciones. A mí la verdad que me interesa que en esta comunidad de bienestar, y algo que ya he pedido por muchos años, con 8 años el Te Queremos Más y Más, llegue a la persona indicada. Esta es una comunidad que yo sé que el bienestar tiene que ver mucho con la conciencia y por mí que se suben muchas personas más, así que vayan compartiéndolo. La verdad, las cosas que todos los profesionales que yo he entrevistado son de una calidad humana, primero que todo, impresionante, y manejan muy bien su área. Así que un abrazo grande, Pablo Pablo, un abrazo a todas las personas que se Cariño, Daniela, que estés bien. martes, que estén bien. Ahí nos vemos. Chao, chao.